A veces pienso que las personas se toman la palabra secta muy a la ligera, al mismo tiempo que bajo el llamado derecho al libre culto, las autoridades no intervienen cuando hay menores de por medio, diciendo que no pueden por las libertades religiosas de sus padres. Sin embargo, me gustaría contar mi experiencia en una secta que hasta donde yo creo, sigue en operación hasta el día de hoy, pero la realidad es que detrás de sus muros ocurren cosas no solo detestables, sino situaciones que hasta el día de hoy me hacen preguntarme qué es lo que adoran realmente. No estoy tan segura de cuánto poder tiene, por lo que omitiré todos los nombres y asimismo cambiaré el nombre de la secta. Fue durante un año particularmente oscuro y desafortunado para mi familia, la cual sin duda había pasado por tiempos mucho mejores, y no lo digo solo por decirlo. No éramos ricos, pero jamás sentí que nos faltara nada o que mis padres se frustraran por ello. Además, ambos estaban muy presentes en nuestras vidas y yo estaba totalmente segura de que ambos nos amaban a todos por igual. Todo cambió cuando yo tenía apenas 13 años. Mi padre falleció repentinamente en un trágico accidente laboral. La pérdida nos sumió en una profunda tristeza a todos, pero a mi madre pareció afectarla aún más que al resto de nosotros. Después de que pasó todo el tema del funeral y las muchas condolencias de amigos y familiares cercanos, mi madre se encerró en sí misma y ya no era la misma persona. Pasaba los días postrada en la cama, obsesionada con su teléfono, mirando interminables videos. Solo salía de su habitación por la noche mientras todos dormíamos y en lo que respectaba al resto del día, su puerta tenía seguro y no nos dejaba entrar o hablar con ella. Mi padre siempre me decía que cuando ellos no estuvieran cerca, entonces yo era la responsable de mis hermanos, por lo que aunque mi edad no llegaba aún a los 14, decidí que era mi deber hacerme cargo en lo que mi madre se sentía mejor. Mi hermana menor tenía solo 10 años, y mis hermanos gemelos 8 años. Papá me había enseñado en dónde guardaba el dinero para emergencias, por lo que comencé a administrarlo lo mejor que pude, aunque por obvias razones no estaba tan preparada para ello. A medida que los días pasaban, el dinero que mi padre había dejado comenzaba a agotarse rápidamente, y mi madre parecía ajena a la situación. Aunque se lo dijera, parecía que no le importaba en lo absoluto si sus hijos vivían o morían. La desesperación me invadía. Si las cosas no cambiaban pronto, tendría que abandonar la escuela y buscar un trabajo para poder mantener a mis hermanos. El peso de esa responsabilidad caía sobre mis hombros. Cada noche, mientras intentaba conciliar el sueño, me torturaba la idea de un futuro incierto y lleno de sacrificios. Sin mencionar que a pesar de que mi madre lo ignorara, todos estábamos pasando por el mismo duelo. Un día, al regresar de la escuela, noté algo inusual en casa. Mi madre había dejado su habitación y el aroma a comida fresca impregnaba el ambiente. Me sentí aliviada al pensar que quizás había comenzado por fin comportarse como el soporte que necesitábamos mis hermanos y yo, y que la normalidad estaba regresando a nuestras vidas. Mis esperanzas se aferraban a esa pequeña señal de cambio. Sin embargo, esa tarde, mientras nos sentábamos a la mesa para tener lo que yo creía que sería nuestra primera comida normal en semanas, unas personas desconocidas llegaron a nuestra puerta. Vestidos con ropas blancas y bordes dorados, en el momento no sabía cómo explicar qué era lo que veía de raro, pero hoy en día puedo decir que todos tenían el cabello castaño del mismo tono, además del mismo corte de cabello entre hombres y mujeres. Su presencia era inquietante, pero aún más extraño era su comportamiento. Se movían por la casa como si fueran los dueños, como si siempre hubieran pertenecido a ese lugar. Ni siquiera me pidieron permiso para entrar cuando les abrí la puerta, solo lo hicieron. No supimos qué hacer, puesto que parecía que mamá los había invitado, por lo que solo nos limitamos a tomar asiento en silencio. Nos sentamos alrededor de la mesa mientras los extraños se acomodaban. Estábamos a punto de comenzar a comer, pero mi mamá nos hizo señas para que bajáramos los cubiertos. Cuando lo hicimos, un hombre que era el más alto de todos, comenzó a dar gracias por los alimentos.
Eso no era nada común para nuestra familia, siempre nos identificamos como católicos, pero realmente nunca íbamos a la iglesia o bendecíamos la mesa. Papá decía que Dios estaba en todas partes y que no necesitaba todas esas cosas para que supiera que lo amábamos y venerábamos. Y es por eso que, uno de mis hermanos gemelos, el cual siempre había sido un poco rebelde, comenzó a jugar con su comida de manera inocente, la revolvía y fingía catapultarla al plato de nuestro otro hermano. Sin embargo, su acción no pasó desapercibida para uno de los extraños. Un hombre con ojos fríos y una sonrisa que honestamente me daba mucha desconfianza, se acercó a él, agarrándole la muñeca con una fuerza inhumana, dejando marcas rojas en su piel. La hora de la comida es sagrada, para Dios nuestro Creador, murmuró el extraño con voz áspera. Lo que estás haciendo es un pecado. Mi hermano comenzó a sollozar, pero aquel hombre no lo soltaba. En mi familia jamás nos habían pegado. Hasta ese momento, tanto mamá como papá solían decir que los golpes solo ayudaban a temer y ocultar los errores, y que ellos no querían que sus hijos les temieran, así que casi como un reflejo por la educación que me habían dado por 13 años. Le dije que se detuviera, que si acaso no veía que lo estaba lastimando, pero, antes de que siquiera pudiera terminar de reclamarle, aquel hombre soltó a mi hermano, solo para abofetearme a mí. Al principio estaba un poco en shock, miré a las personas pero éstas sonreían mientras miraban a su plato. Casi como si estuvieran disfrutando de la escena que se desarrollaba frente a ellos. Instintivamente volteé a ver a mi mamá, pues por obvias razones esperaba un total apoyo de su parte, que les dijera a esas personas que se largaran de nuestras vidas, empezando por irse de nuestra casa en ese momento. Sin embargo, eso no ocurrió y aún mientras escribo esto, puedo recordar que aquello me dolió mucho más que el bofetón en sí. Mi madre no hizo nada por detener la agresión, me devolvió la mirada por unos cuantos segundos, pero casi enseguida bajó la vista directo a su plato y continuó comiendo como si nada hubiera ocurrido. Después de eso, al ver cómo mis dos hermanos gemelos gimoteaban tratando de contener las lágrimas y que mi otra hermana estuviera aturdida por lo ocurrido, nos mandaron a los 4 a dormir a un solo cuarto a pesar de que cada uno tenía su habitación, y para nuestra desgracia, ese solo fue el comienzo de lo que sería el peor tormento de nuestras vidas. Los extraños invadieron nuestra casa sin permiso, imponiendo su control sobre cada aspecto de nuestras vidas. Tiraban nuestras ropas, considerándolas inapropiadas, así como libros y películas, nos obligaban a estar en la cama a las 7 de la noche y nos prohibían interactuar con los niños de nuestra cuadra. Incluso se deshicieron de la televisión, argumentando que era una fuente de corrupción que debía ser eliminada de nuestras frágiles mentes. Mi paciencia llegó a su límite cuando me obligaron a ayunar por 2 días, por la única razón de haberme quedado despierta hasta las 9 de la noche haciendo mi tarea. Me enfrenté a mi madre, cuestionándole el motivo de todo aquel martirio impuesto sobre nosotros. Ella me miró con ojos de compasión y dijo: están en lo correcto. Solo siguiendo las reglas de la cruz bendita seremos verdaderamente felices y alcanzaremos la plenitud. Sus palabras me parecieron delirantes. Me negaba a creer que mi mamá, a la cual, incluso en algún momento la había escuchado decir que estaba considerando ser agnóstica, ahora estuviera diciendo tales disparates como que todo lo que estábamos pasando, de alguna manera era bueno para nosotros, en lo personal. Yo no creía que someterse a los caprichos de aquellos extraños nos llevaría a la felicidad. Estaba convencida de que algo oscuro y siniestro se ocultaba detrás de sus acciones. No solamente eran extremistas y muy religiosos, no lo podía explicar muy bien, pero siempre que uno de ellos estaba cerca, simplemente me daban escalofríos. Intenté ponerme en contacto con alguien de la familia, para contarles la situación y quizás ellos podrían ayudarnos de alguna manera, y aunque la mayoría me escuchó atentamente, la verdad es que casi nadie le dio la importancia que este tema se merecía, solo me daban palabras de aliento, diciéndome que quizás mamá solo estaba intentando buscar una nueva fe, que el haber perdido a su esposo,
pudo haberla hecho querer explorar otras formas de fe, y que no debía preocuparme, pues estaban seguros de que si era mala para nosotros, mamá se daría cuenta y que siempre buscaría nuestro bienestar. Los que sí me hicieron más caso fueron mis abuelos paternos, quienes se alarmaron cuando les dije que solo podíamos comer 2 veces al día y que incluso le habían puesto un candado a la alacena. Incluso fueron a verificarlo y cuando vieron que todo lo que yo les había contado era cierto, le dijeron a mi mamá que si estaba loca, que era una secta y que si quería vivir así era su problema, pero que su hijo jamás hubiese permitido algo como eso. Me dijeron que no podían llevarnos, pero que contratarían a alguien para sacarnos de ahí. Y aunque eso me tranquilizó un poco, esos procesos en México la verdad es que son demasiado tardados, y lo que pensé que serían unos días se convirtieron en semanas, en las cuales se nos aisló aún más, y se quitó el teléfono de la casa así como el teléfono mío y de mi hermana y la tablet de mis hermanos. Recuerdo bien que una noche, después de que nos mandaran a dormir a la hora de siempre, yo me encontraba dando vueltas en mi cama, simplemente no me podía acostumbrar a dormir a las 7 de la noche, cuando en un pasado yo era la que me ponía mi propio horario de sueño. De repente empecé a escuchar ruidos muy extraños, eran como cánticos en un idioma que no reconocía y también parecía que había algunos murmullos, la verdad sonaban bastante escabrosos. Sin embargo, pensé que podría bajar, tomar mi teléfono que yo había visto que habían guardado en una de las gavetas de la cocina y podría intentar tomar fotos de cómo el refri y la alacena tenían candado y tal vez de lo que estaban haciendo, pues pensé que de ese modo podría dárselo a mis abuelos y sería más fácil que les dieran nuestra custodia. Bajé las escaleras con cautela, mi corazón estaba latiendo con fuerza en mi pecho, no había nadie vigilando nuestro cuarto como siempre lo hacían. Supuse que era porque ya no creían que fuéramos a intentar algo. Llegué a la cocina pero me llevé la sorpresa de que ese cajón y todos los demás también tenían candados. Por lo que no podría completar mi plan, así que resignada, pensé que volver al cuarto era la mejor opción, antes de que alguien se diera cuenta que no estaba en la habitación. Al pasar por la sala, quedé petrificada al presenciar una escena. Momentos atrás había pasado tan rápido que no había puesto atención a esa parte de la casa. Varias personas, vestidas con túnicas grises, se encontraban reunidas en un círculo. Sus voces resonaban en la habitación mientras recitaban palabras en latín, creando un ambiente cargado de energía oscura. La temperatura en la habitación descendió drásticamente, envolviéndola en un escalofriante frío que me heló hasta los huesos. No podía creer lo que mis ojos veían. En medio de aquel círculo de extraños, un gato blanco yacía, pareciendo ser el centro de aquel retorcido ritual. El pánico se apoderó de mí, cuando de repente, el gato estalló en una explosión violenta y repentina. Los pedazos de su cuerpo volaron por la sala, pintando las paredes con manchas de sangre y carne destrozada. Mi mente se negaba a aceptar la realidad de lo que acababa de presenciar. Estaba tan aterrada que subí corriendo las escaleras y me refugié en mi habitación, enterrándome entre las cobijas como si pudieran protegerme de aquel horror. Cerré los ojos con fuerza, tratando de bloquear las imágenes aterradoras que se habían grabado en mi mente. Entonces, escuché pasos acercándose a mi habitación. El corazón me palpitaba en la garganta mientras luchaba por mantener la calma. Una sombra se asomó por la puerta entreabierta, intentando identificar qué niño había salido de la habitación. Por suerte, pasaron de largo sin darse cuenta de quién de nosotros había sido. Permanecía acurrucada en la cama, temblando de miedo e incredulidad. La idea de que aquellas personas estuvieran tan cerca de nosotros, llevando a cabo rituales tan espeluznantes, era algo que desafiaba toda lógica. Sentía que nos habíamos adentrado en un mundo oscuro y peligroso del que no sabíamos cómo escapar. A la mañana siguiente, al regresar de la escuela, me encontré con una escena horrible en nuestra casa. Estaban recolocando todas las pertenencias que habíamos logrado conservar, las que no nos habían obligado a tirar o que mi madre había vendido para darle a esa secta miserable. Me aproximé a mi madre,
con una mezcla de enojo y desesperación, y le pregunté qué estaba ocurriendo. Con una sonrisa de emoción en su rostro, ella me dijo que habíamos pasado la prueba. Según ella, gracias a nuestra devoción y sacrificios durante los últimos meses, ahora podríamos dejar todo atrás y vivir junto a la comunidad de la Cruz Bendita. Yo le dije que no lo haría, que mis abuelos nunca lo permitirían. Sin embargo, prácticamente nos metieron a aquellas furgonetas a la fuerza, a mis hermanos y a mí. Llegamos a la llamada comunidad, un lugar rodeado por muros altos y alambre de púas, como si trataran de mantenernos prisioneros. Nos condujeron a un granero que había sido acondicionado como una enorme habitación para niños y adolescentes. Odiaba aquel lugar, pues no había privacidad alguna y la sensación de estar constantemente vigilados se volvía agobiante. Día tras día, nos dimos cuenta de que no se nos permitía salir bajo ninguna circunstancia, ni siquiera para ir a la escuela. Nos enseñaban en un aula comunal, donde niños de diferentes edades eran forzados a estudiar únicamente la Biblia. Teníamos que recitar pasajes de memoria cada día, y aquellos que no podían hacerlo eran castigados con azotes en los dedos utilizando una regla de madera. Y me encantaría decir que eso era lo peor de ese lugar, pero realmente se debía estar siempre alerta en ese sitio. Lo que voy a contar a continuación sonará muy extraño, pero juro que es real. Aunque desconozco completamente con qué fin lo hacían o quién era esta persona, pero algunas noches al azar, durante alguna hora de la madrugada, entraba alguien al granero en donde dormíamos los menores. Como dije, no sé por qué, pero él, o ella, la verdad no estoy segura, entraba avanzando a gatas. Tenía muchos de esos tubitos que al tronarlos brillan en la oscuridad, por lo que lo podías medio distinguir. Pero eso no era lo más extraño, sino que en ratos avanzaba dando saltos, pero en cuclillas, y después él olfateaba los colchones de las camas, no a nosotros, y tampoco hacía algo detestable. Literalmente solo olfateaba algunos colchones y después simplemente salía del lugar, la mayoría de veces riendo. Nadie jamás se había atrevido a mirar directamente, a todos nos daba entre miedo y asco. Y por si eso fuera poco, con el tiempo, comencé a darme cuenta que casi a diario llegaban animales al lugar, pero nunca volvíamos a verlos en las cercanías. Los cánticos horribles resonaban durante las noches, mezclados con los angustiosos gritos de los animales. Aquellos que se atrevían a mirar por las ventanas eran castigados sin recibir comida hasta que prácticamente se desmayaban. La sensación de estar atrapados en aquel lugar se volvía insoportable. Cada día, mis hermanos y yo éramos testigos de abusos y prácticas inhumanas. Me gustaría ser más explícita con esto, pero solo diré que jamás le desearía eso a ninguna persona, sin importar qué me hubiese hecho. Y lo peor, al menos para mí, era que mi madre parecía estar totalmente de acuerdo con todo lo que nos estaban haciendo. Me gustaría decir que salí de ahí junto con mis hermanos en poco tiempo, sin embargo, no podíamos encontrar una manera de salir de ahí. Estaba a unos pocos días de cumplir los 15 años, 2 chicas un año menores que yo, también querían irse. Habíamos ya abandonado la idea de que nuestros respectivos padres nos ayudaran, por lo que lo estábamos planeando por nuestra cuenta. Habíamos logrado robar una llave de una puerta, solo deberíamos llegar a la carretera para pedir ayuda. Estábamos listas y sabíamos que debíamos darnos prisa, puesto que al cumplir los 15 años, yo sería cambiada al cuarto de los adultos, y aunque no sabía qué tan diferente sería, eso me aterraba mucho. Sin embargo, justo el día que logré salir de ese infierno, aquel lugar me demostró que lo que había vivido hasta ese momento no era ni una pequeña parte de los misterios que ese lugar tiene detrás de sus muros. Recuerdo bien que después de la clase de estudios de la Biblia, nos levantamos para irnos a hacer algunas tareas que debíamos hacer antes de la hora de la comida. Tanto mis hermanos como mis 2 amigas sabíamos del plan para irnos esa noche, por lo que sabíamos que bajo ninguna circunstancia debíamos meternos en problemas. Así que cuando me pidieron quedarme un poco, yo obedecí sin objeciones, pues estábamos seguros que no sabían de nuestros planes, puesto que habíamos sido muy discretos.
Me acerqué a la maestra y esperé a que me dijera qué era lo que quería. La verdad no recuerdo sus palabras exactas en este momento, pues fue un discurso bastante largo, pero básicamente me decía que estaba a punto de pasar a la habitación de adultos y que mi mente estaba preparada para saber cosas que solo los adultos podían comprender. Yo no le respondí nada, pues no quería meterme en problemas por decir algo erróneo. Entonces me hizo seguirla hasta una especie de capilla, a la cual no dejaban acercarse a los niños de la comunidad. Pero aún así me hizo entrar con ella. El lugar estaba casi vacío, salvo por una pequeña mesa de madera con un libro sobre ella. Al principio creí que era una Biblia, sin embargo al acercarme, era un libro con las páginas rojas y las letras color dorado. Entonces, ella me dijo otras cosas que de nuevo no recuerdo bien. Pero era algo relacionado con la dualidad divina, que básicamente era que la Biblia era como el lado bueno, pero en ese libro estaba su lado malo, y que el lado malo era más cooperativo para manifestarse. Cuando me dijo eso, algo dentro de mí me dijo que algo estaba espantosamente mal, por lo que retrocedí y le dije que quería volver con el resto del grupo para hacer mis deberes. Sin embargo, en ese momento me di cuenta de que ella había salido de la capilla y cerró la puerta de un solo azote para dejarme encerrada ahí. Al mismo tiempo de que las luces se apagaban, dejando el lugar en una espesa oscuridad, a pesar de que afuera aún había sol, trataba de tranquilizarme. Creo que pasaron unos 5 minutos, antes de que unas linternas de luz negra se encendieran. Ni siquiera había terminado de procesar lo que había ocurrido, sentí una respiración helada en mi cuello, de inmediato volteé, y ante mis ojos, estaba. No sé decir qué era, solo que no podía ser humano. A pesar de verse delgado, la piel le colgaba por todo el cuerpo y su rostro era como una cara normal, solamente que era como si una delgada capa de piel la cubriera por completo, tapando boca, nariz y ojos. Grité despavorida para que abrieran la puerta. Incluso recuerdo que tratando de apartarme de él, me caí al piso. Entonces, esa cosa se puso a gatas y comenzó a gatear hacia mí. Apestaba a carne podrida, y yo no podía escapar. Entonces esa cosa se pegó demasiado a mi rostro, y después hizo lo que solo puedo describir como simular olfatearme. Después retrocedió y gritó muy joven. Y después de eso simplemente desapareció. Poco después abrieron la puerta y como si nada hubiera ocurrido me mandaron con el resto del grupo. Para mi suerte, esa noche nuestro plan funcionó y mis hermanos y mis 2 amigas logramos salir, pero después de contactar a nuestros familiares, jamás las volví a ver, y tampoco a mi mamá. No sé si sigue con ellos hasta la actualidad, pero al menos siempre estaré agradecida de poder haber salido de ahí junto con mis hermanos. A mis hermanos y a mí nos consentían muchísimo, tanto mis padres como mi abuelo, hasta que partió de este mundo. La gente nos tenían mucha envidia porque estábamos siempre juntos, éramos la familia perfecta, y digo éramos hasta que ocurrió lo inesperado. Mi mamá y yo éramos muy unidas, a todos lados íbamos siempre juntas. Un día decidimos hacer una pequeña reunión con una de mis tías y su hija. Mi mamá fue rápido a una tiendita que teníamos cerca de la casa para comprar lo que íbamos a ocupar para hacer de cenar. Donde vivíamos eran unos departamentos, el nuestro estaba en el primer piso, teníamos elevador o escaleras. Sabíamos que mi mamá llegaría rápido ya que ella siempre tenía la costumbre de subir por el elevador. Después de un rato, escuchamos un ruido muy fuerte como si fuera un golpe contra la pared. Abrimos la puerta pero no había pasado nada, solo era mi mamá, que había llegado con las compras. Pero la notamos extraña porque cuando se abrió la puerta del elevador, tenía la mirada un tanto perdida, como si hubiera visto un fantasma. Nos acercamos a ella y le preguntamos que si algo le pasaba y solo sonrió. Dijo que no le había pasado nada, que sintió una presión muy fuerte en el pecho pero ya se le había pasado. Yo seguía viéndola porque la seguía notando extraña. Entramos a la casa y todo fue empeorando. Mi tía le dijo a mi mamá que se fuera a acostar un rato, que entre ella, mi prima y yo haríamos la comida y cuando estuviera lista y les hablaríamos a mis hermanos y a ella para que bajaran a comer. Aceptó,
pero no fue a su cuarto, sino que se salió de la casa. No le tomamos importancia porque pensamos que tal vez quería solo un poco de aire. La comida ya estaba hecha, le hablamos a mis hermanos para que bajaran, esperamos a que llegara mi mamá, servimos la mesa y escuchamos que tocaron a la puerta, nos asomamos por la rendija de la puerta y vimos a mi mamá, pero no queríamos abrir porque lo que su aspecto nos aterró, en efecto era mi mamá pero con un semblante diferente. Tenía la cara llena de sangre con los ojos muy abiertos, no tenía párpados y una sonrisa grande, pareciera como si se hubiera cortado ella misma para hacerse una sonrisa como el villano del Caballero de la Noche. Ella seguía tocando la puerta, mis hermanos se encerraron en su cuarto y mi tía nos protegía, se ponía enfrente de nosotros y conversaba con mi mamá, decidimos abrirle y se dirigió hacia la cocina, dijo que ya íbamos a comer, que ella nos calentaría la comida. Nosotros la observábamos desde cierta distancia, y su actitud no era nada buena, era un comportamiento típico de las películas de horror, se cortaba con los vasos y le escurría sangre en el sartén, batía algo y no le importaba que se llenara de sangre. Mi tía le dijo que ya habíamos preparado, que nada más la estábamos esperando para sentarnos. Ella se molestó tanto que puso su cara muy fea, enojada y con una fuerza impresionante, aventó a mi tía en el sillón de la sala. Yo moría de miedo, no sabía qué hacer. Mi prima y yo ayudamos a mi tía a pararse, corrimos por mis hermanos y nos encerramos todos juntos en una habitación. Días después notamos que mi mamá se la pasaba encerrada en la casa, pero hablaba con alguien y aventaba cosas. Nosotros, para olvidarnos de ese mal momento, fuimos a un campamento al que nos invitaron, en un bosque donde creíamos que no había nada y al contrario había mucha gente y lugares que visitar, nos encantó. Llegó la hora de ir a pasear en un bote que rentaríamos, pero nos ocurrió algo inesperado, mi mamá había llegado al lugar llena de sangre, nos gritaba porque la dejamos sola, intentamos correr para escapar de su furia, pero alcanzó a mi prima. Yo logré refugiarme en un escondite por el montón de árboles que había y pude ver cómo le arrancaba el cabello de un jalón y la mordía en diferentes partes del cuerpo, para que ella dijera dónde estábamos todos escondidos, pero ella no pudo hablar más, porque ya había muerto. A la señora que nos rentó las cabañas para el campamento, le explicamos desde un inicio hasta la fecha de qué había pasado con mi mamá, ella nos comentó que conocía una familia que había pasado por lo mismo, que habían vivido en la misma unidad y que se decía, habían sido atacados por una bruja que habitaba en el mismo edificio que nosotros. Aún así, dijo que había solución, pero que estaba únicamente en mis manos, porque se necesitaba que fuera una mujer que tuviera su sangre para poder dar fin a esta pesadilla. Obviamente, esa noche no logré conciliar el sueño, tan vívido como tenía el recuerdo de la muerte de mi prima, y pensar en cómo dar la noticia a mi tía, imaginar que tenía que ser yo, quien acabe con mi mamá. Además, me daba miedo, pues sabía perfectamente bien que ella estaba poseída y podía hacerme mucho daño. Al otro día me armé de valor y hablé con mi tía, haciendo hincapié en que no había sido mi madre la que había acabado con la vida de mi prima. Le dije, la señora que renta las cabañas me dijo que lo más probable es que mamá está poseída por un espíritu maligno que se le salió de control a una vecina que es bruja, expliqué. Ella no me creyó mucho al principio, pero cuando recordó cómo había actuado mi mamá el día de la reunión, terminó por aceptar que tenía sentido. Fue así que se decidió a ayudarme, también ella cubría los requisitos, ser mujer y de la misma sangre. Lo haría, dijo, para acabar con este infierno y en memoria de mi prima. Salimos en busca de mamá, después de un par de días dimos con ella en una de las cabañas de alquiler del bosque. Ambas, cabaña y mamá, lucían sucias y desarregladas. Me acerqué a ella y la trataba como si no hubiera pasado nada, la abracé tratando de ocultar mi miedo, y le dije que la extrañaba y quería que volviéramos a casa. Ella me abrazó pero me apretaba muy fuerte y me dijo, no creo en tu palabra, estás mintiendo, tú ya no quieres estar conmigo. Sentí que perdía el control de la situación, aún así.
Mantuve la calma y la distraje el tiempo necesario para que llegara la ayuda. Cuando llegó el momento, mi tía llegó de la nada y le echó una cubetada de agua. Mi mamá gritaba de dolor, como si estuviera ardiendo. Mi tía me dijo que era agua bendita para sacar al ser que la poseía. Pero de pronto ella se pudo recuperar y nos perseguía por todo el lugar queriendo matarnos y gritando maldiciones. La señora de la cabaña apareció y pudo abrazarla por atrás y amarrarle las manos, le tapó la cabeza y la llevamos a una cabaña donde ella estaba habitando. Una vez dentro, la señora hizo un conjuro mágico en lengua antigua y se lo lanzó a mi mamá. Ella se resistía pero, finalmente logró salir eso que traía. Era una sombra negra y la señora lanzó otro hechizo que hizo que se desintegrara esa sombra. Corrí hasta mi mamá para saber si seguía con vida o estaba muerta ya que habían poseído su cuerpo. La señora me dijo que iba a estar bien, que solo requería atención médica. Llamamos una ambulancia, que se llevó a mi madre para darle lo que necesitaba. Cuando se alejaban, me volví hacia mi tía, que lloraba la pérdida de su hija. Pero le daba cierto consuelo saber que no había sido mi madre quien cometió el crimen. Además, durante el tiempo que mamá estuvo internada, yo estuve con mi tía, para hacer más llevadera la situación. Mis hermanos y mi papá decidieron vivir lejos de cualquier cosa que pudiera recordarles el horrible evento, así que nos dejaron solas. Yo no abandonaría a mi madre, que había sido una víctima de la maldad humana. Después de meses, me dieron la buena noticia que ya podía llevarme a mi mamá, porque ya había mejorado notablemente. Nos fuimos a casa y todo estaba bien, mi mamá ya se sentía mejor y estábamos haciendo planes de irnos a vivir a otro lado, para comenzar una nueva vida juntas, así que fuimos a buscar lugares para nuestro nuevo hogar. Encontramos uno que a las dos nos encantó, dimos el dinero y nos mudamos enseguida. Todo iba bien hasta que me encontré a la señora de la cabaña. La noté distinta, tal vez algo extraño en sus ojos, o una vibra diferente, no estoy segura. Su actitud era la misma pero algo en ella me daba miedo, no le tomé importancia y le di las gracias, ya que ella me ayudó para poder recuperar a mi mamá. Una vecina, con la que había iniciado amistad, me dijo que tuviera cuidado en quien depositaba mi confianza y pidió que no dejara sola a mi madre, ya que cuando yo no estaba mi mamá actuaba diferente, a como cuando yo estaba con ella, que hablaba con seres malignos, especialmente cuando tenía cierta visita. Resulta que ese demonio volvió a ella pero de una manera más cautelosa, porque mi mamá hizo pacto con el diablo y el diablo era la señora de la cabaña pero estaba disfrazada de persona. Yo no estaba dispuesta a perder a mi madre así de fácil, por lo tanto, decidí averiguar qué se necesita para deshacer un pacto de esa índole. Toqué muchas puertas, algunas no se abrieron, otras eran casi inaccesibles. Por fin, una anciana que me vio muy afligida, me llevó a su casa y me mostró algunos libros bastante viejos, llenos de símbolos e imágenes perturbadoras. Tomó uno que según ella, estaba escrito en hebreo por el mismísimo diablo. No recuerdo si decía libro, manual o instructivo de San Cipriano, en el que se describía lo que yo requería. En dicho manual viene cómo hacer un pacto con el Señor Oscuro, también cómo deshacerlo y eso a decir de la anciana, era 1000 veces más difícil y peligroso que lo primero. Veamos, como yo no hice el pacto y quiero salvar un alma del fuego eterno, debo ser una persona buena, pura y sin malos deseos hacia el prójimo, creo que eso sí lo cubro, de corazón valiente y noble, porque lo que se solicita no es cualquier cosa. Era necesario reunir ciertas cosas para lograr mi propósito, un gato gris, una daga de mango blanco, una hoja de pergamino virgen, polvo de huesos hechos carbón, un pañuelo de seda negro, 2 objetos de oro o plata, de preferencia monedas, agua limpia de río y mi sangre. Cuando tuve todo, me reencontré con la anciana y me dio las instrucciones junto con 1000 recomendaciones y otras tantas bendiciones. El ritual se tenía que llevar a cabo en el bosque, a medianoche y sin luz de luna. Para mi buena suerte, ese día no hubo luna y pude realizar lo que necesitaba. Tracé en la tierra un pentagrama con la estrella invertida,
sabiendo perfectamente que era el primer paso para invocar a la gran cabra, con los cuernos apuntando hacia el norte. Al gato le limpié los ojos con el pañuelo de seda, bañado en el agua de río, y posterior a eso, con el mismo pañuelo, froté mis ojos. Y empecé a recitar unas palabras en hebreo para que él apareciera. Así estuve mucho tiempo, tal vez 2 o 3 horas, cuando el Señor se dignó a aparecer. Era enorme, imponente, con una voz de trueno que retumbaba dentro de mi cabeza. Verle así hizo que todos mis temores se agolparan, mi corazón parecía querer salir del pecho y estuve a punto de llorar. Todavía no entiendo cómo es que logré contenerme. La inhumana voz preguntaba cuál era el motivo por el que me había atrevido a llamarle. Tomé valor de todo el amor que siempre he sentido por mi madre y le dije: exijo que liberes el alma de mi mamá, ella es una buena mujer y tú no tienes ningún derecho a quitármela. Él me respondió que nadie es obligado a pactar con nadie, que mi mamá había hecho uso de su libre albedrío al elegir cerrar un trato con él, que había cumplido su parte y cobrado lo acordado. Tu madre vivió una buena vida y fue feliz muchos años, se casó, tuvo hijos, amó y fue amada. Recibió mucho más de lo que hubiera tenido sin mí. Dime algo, ¿sabes cuál fue el trato? Claro que no, tú solo te limitas a exigir. Pero voy a contarte, tu mamá era una jovencita de unos 13 años, un día estaba jugando en el bosque que ya conoces, cuando un tipo se le acercó con las peores intenciones. Tu madre corrió tan rápido como pudo, pero el hombre la alcanzó y abusó de ella. No conforme con eso, le clavó una daga en el vientre varias veces. Mientras esto ocurría, ella le imploró a su Dios que la salvara. Evidentemente, no ocurrió. Casi al borde de la muerte me llamó a mí, haciendo la misma petición, con un plus: ella quería ver morir al hombre que la lastimó, y accedí y le dije que lo único que quería a cambio era el reconocimiento de quien realmente la había ayudado y ella viviría feliz por mucho tiempo. Pero que su alma sería mía cuando ella cumpliera 55 años. Obviamente, aceptó y ambos cumplimos. Cuando dejó de sangrar y se levantó, vio al cobarde huir saltando una cerca con tan poco tino que cayó de boca mientras una hoz atravesaba su garganta. Tu madre contó a sus padres lo que había ocurrido y quién la había salvado. Ellos no creyeron que fuera real. Pero ella estaba consciente de todo. Nunca la vi preocupada por nada más y si acaso le surgía un dilema, siempre recurría a mí. Tuvo todo lo que le prometí y ahora ella está conmigo. Lo que viste en el bosque no era tu mamá, y si vas ahora, solo encontrarás su cuerpo inerte. Eso me llenó de dolor, porque yo amaba a mi mamá y quería vivir mucho tiempo con ella. Fue entonces que dejé salir el llanto más amargo que he tenido. Le dije que no era justo para ella ni para mí, que se la hubiera llevado sin darnos la oportunidad de despedirnos. Tienes lo necesario, me dijo. El pergamino, el carbón de huesos, la daga y tu sangre. Falta el siguiente paso y ahora veremos de qué estás hecha. Con la daga vas a cortar tu dedo del corazón y mezclarás la sangre que salga con el carbón de huesos. Esa será tu tinta. Le pregunté para qué querría yo escribir algo y me dijo que era momento de que yo hiciera un contrato. No lo pensé, hice la tinta de huesos y sangre para plasmar mi deseo en el pergamino. Quería ver a mi mamita y despedirme de ella, quería un abrazo y un beso de ella en mi frente. Quería saber que estaría bien en el lugar que estaba. Terminé de escribir y firmé. Él puso las mismas cláusulas que con mi madre: una vida buena, sin problemas, rodeada de amor, a cambio de recurrir solo a él, hasta los 65, 10 años más. Vas bien, espero que no te acobardes en el siguiente escalón. Toma mi mano y vamos al río, ordenó. Caminamos juntos un rato hasta llegar al río. Ahí nos estaba esperando una barca con su barquero. Sentí que las fuerzas me abandonaban cuando reconocí a Caronte, aun cuando nunca lo había visto, sabía que era él, porque coincidía con lo descrito en la mitología griega. Pensé en no abordar el transporte al otro mundo, pero pudo más el amor que le tenía a mi mami. Al subir,
Solicitó la paga y entregué las 2 monedas de plata. Recorrimos el río, no lo recordaba tan largo, hasta llegar a una gruta. En la entrada nos detuvimos y descendimos de la barca. Mi mamá estaba ahí, como esperando a que llegara. Corrí a abrazarla y le dije que quería quedarme con ella. Ambos dijeron que eso no era posible, el señor oscuro y mamá, que debía continuar mi vida y disfrutar todo lo bueno que ésta tenía. Ella me aseguró que él no era malo, que siempre había velado por su bienestar, que simplemente le había llegado la hora de abandonar la vida terrenal. Pero eso no la volvía un alma en pena, pues tenía los mejores recuerdos de su familia y amigos y ahora estaba en su nuevo hogar y estaba contenta. Escuchar esas palabras me reconfortó mucho, la llené de besos, todos los que ya no podría darle, y le prometí que me esforzaría por ser dichosa, por ser un gran ser humano, como ella lo fue, y por ser digna de recibir amor. El señor oscuro me devolvió al bosque y me recalcó que él siempre cumple sus promesas, que estaría siempre cuidando de mí y me pondría todo para vivir bien y feliz, que de mí dependía el saber aprovechar las oportunidades que él me presentara. Antes de que se fuera, le pregunté cómo era posible que pudiera verlo si no estaba al borde de la muerte. Para eso son los ojos del gato. Cuídate mucho de ese don. Quien no conoce dirá que estás loca cuando cuentes que puedes ver cosas paranormales. Pero te salvará de muchos peligros. Y fue tal como me dijo. Mis ojos de gato me libraron de muchas personas negativas y me ayudaron a ver las oportunidades que él puso en mi camino. He sido una persona que logró todo lo que se propuso. Tuve dinero, casas, viajes y conocí el amor de mi vida sin necesidad de besar sapos. Hoy festejo mi cumpleaños número 65 con una gran fiesta, porque sé que es mi despedida. Él ya me está esperando mezclado entre los invitados y al sonar la última campanada del día, podré nuevamente reunirme con mamá. Cuando era niño y veía películas de terror, solía tener pesadillas relacionadas con ellas y en ese tiempo a la edad de 9 años aún dormía en el mismo cuarto donde dormían mis padres. Por ese motivo me generaba menos miedo el ver películas de terror y tener pesadillas, pues de alguna manera sabía que contaba con el acojo de ellos. Fui creciendo y a la edad de 11 años mis padres tuvieron la suficiente economía para construir mi propia recámara, entonces la acondicioné y adorné con las cosas que en ese momento me gustaban, es decir, cosas de terror, pues después de 2 años de haberle temido a las películas de terror y al terror en general, me había vuelto un gran aficionado al género. El miedo se convirtió en obsesión, por tal motivo comencé a llenar mi cuarto con pósters de películas famosas de terror. La obsesión por este género llegó a ser bastante grande, tanto que formé mi propia colección de cintas VHS de segunda mano que trataban de este mismo. Había entrado a la adolescencia y pretendía buscar mi identidad basándome en novelas clásicas, historias, cuentos, películas y todo lo que pudiera encontrar de este. En ese tiempo el acceso a Internet no estaba al alcance, pues eran mediados de los años 90, en donde solo las familias con mayor poder adquisitivo podían tener una computadora y, ¿por qué no?, también acceso a Internet, pero por parte de mi familia no era posible, pues éramos de una clase media baja en donde mis padres generaban dinero justo para mantener de pie una casa y a mí como hijo. Poco a poco con mis ahorros, logré comprar un poco de literatura de terror no tan infantil, sino con un contenido más serio. En cuanto a terror se trataba, autores como Mary Shelley, Edgar Allan Poe, Stephen King, H.P. Lovecraft, Bram Stoker, entre otros. En mi casa estaban prohibidos este tipo de libros, pues mis padres eran muy religiosos, pero aún siendo así respetaban mi privacidad. Crecí y poco a poco fui coleccionando más artículos, muñecos, peluches, medallas de utilería con símbolos raros, estampas, tarjetas, etc. Pareciera que la vida me llevaba a encontrar en ciertas plazas y centros comerciales este tipo de artículos, aunque también por la época eran algo comunes. Mi mundo como adolescente giraba en torno al terror.
Recuerdo muy bien que a la edad de 16 años ya sabía bastante de este género y cada día pensaba en cómo adquirir más artículos y encontrar cosas nuevas dentro de este. Fue así como un amigo de la preparatoria donde estudiaba y que era más grande que yo, casi por los 19 años, pues en esa época era común que personas más grandes de la edad común de una institución entraran a estudiar, me recomendó que leyera cosas un poco más fuertes, como la Biblia Negra, la llave menor de Salomón, Malleus Maleficarum y algunos más, además que él era fanático de la ideología de Aleister Crowley, pues para él era el ocultista más grande de la historia y además obsesionado con su libro llamado El Libro de la Ley, pues mi amigo tomaba bastante real el hecho de que Crowley había recibido por medio de algún tipo de contacto como medium las palabras escritas en dicho libro por parte de un ser llamado Aiwass. Escuchaba todo lo que él me contaba y poco a poco me fui interesando más en lo que él leía y creía, pues el terror y ocultismo es algo que se vuelve una obsesión que te ciega si no tienes cuidado. Tenía la curiosidad cada vez más profunda de saber de todo lo que él hablaba y sin que mis padres ni él supieran comencé a preguntar en las librerías cercanas a mi ciudad si tenían en existencia alguna copia, por más sencilla que fuera de alguno de esos libros. Sin embargo, los prejuicios que en ese tiempo existían hacían que los vendedores de esas librerías terminaran siendo hostiles conmigo, pues mencionaban que no eran libros adecuados para un adolescente. Así pasé algún tiempo, visitando más librerías, sin tener éxito alguno. Un día siendo mi cumpleaños mi amigo me visitó y me entregó un regalo. Desde el momento que me lo dio supe que era un libro y también él lo confirmó, pero me dijo que no lo abriera hasta después, pues no era un libro tan común. Inmediatamente lo escondí para que mis padres no se dieran cuenta y cuando tuve la oportunidad por la noche en mi cuarto lo abrí y me di cuenta que era la Biblia satánica. En ese momento los ojos me brillaron, pues había investigado anteriormente algo de Anton Sandor Levy, quien a su vez era también un fanático de Crowley. No pensé dos veces en quitar el empaque y comenzarlo a leer y así lo hice. Seguí el curso de la lectura y me encontré con una ideología acerca de Lucifer muy diferente a la común en la sociedad, en donde este era símbolo de iluminación y sabiduría. Además que por este libro me enteré no solo que existen conjuros en diferentes lenguas, sino que también me enteré que existe el lenguaje enoquiano y también de algunos rituales que él mismo te alentaba a realizar. En este momento fue cuando nuevamente comencé a sentir un miedo bastante fuerte, pues era un tema desconocido para mí. Este tipo de ritos iban más allá de lo que acostumbraba a leer como terror. Entonces me di cuenta que había entrado en el mundo del ocultismo y tenía que vencer el miedo a adentrarme a este tema. Pues en mi forma de pensar como adolescente inmaduro pensaba que el tener miedo a estas cosas era bastante tonto y solo eran palabras, por lo tanto con ese pensamiento decidí adentrarme en ese mundo. Poco tiempo después comencé a tratar de seguir los rituales para saber qué pasaba, pero debo mencionar que en ningún momento pasó nada malo o fuera de lo común. Eso me hizo pensar que todo lo que el libro decía era fantasía y se lo contaba a mi amigo que me lo regaló. Él me comentaba que tuviera cuidado pues el libro y lo que contenía era de respeto y me lo había regalado porque pensaba que ya era lo bastante maduro para tomar con seriedad lo que éste contenía. Por lo tanto, me preguntó si había practicado algún ritual escrito ahí, a lo que yo contesté que no. Pero sabía que sí lo había hecho y creía que él no decírselo era lo correcto en ese momento. Así continué por unos días, hasta que un día ya con 17 años y casi por salir de la preparatoria, llegué borracho a mi casa, me encerré en mi cuarto, reproduje la música que me gustaba a muy alto volumen, apagué las luces y comencé a decir en voz fuerte que todo lo que decía el libro eran tonterías y si realmente existía algo de lo que mencionaba en esos rituales se hiciera presente. Esa vez como todas las demás no sucedió nada. Pasó algún tiempo, apagué la música pues el sueño me invadió y me quedé profundamente dormido encima de mi cama. Un par de días pasaron y olvidé en un rincón de mi librero dicho libro. Continué con mi vida normal por esos días, pero por la noche del segundo día cuando me disponía a dormir, comencé a escuchar sonidos extraños debajo de mi cama.
Obviamente atribuí que esos sonidos eran por la expansión y acomodo de moléculas debido a los materiales de construcción y el clima. Ese día no pasó nada más y me quedé dormido, pero tuve una pesadilla y me desperté de golpe, pues desde hace mucho tiempo no las tenía y ahora habían regresado. Me levanté, puse música de nuevo a nivel bajo de volumen y traté de dormir nuevamente. De repente, el volumen de la grabadora se subió de golpe y de nuevo me desperté. Apagué la grabadora y la desconecté, pensando en que probablemente esta tenía alguna falla en la perilla del volumen. Decidí dormir de nuevo, aunque esta vez me costó más trabajo, pero al final lo logré. Calculo que pasaron algunas horas y la grabadora volvió a prenderse a volumen alto. Me desperté bastante cansado ya, pues la desvelada había hecho justicia, y en ese momento me di cuenta que la grabadora seguía desconectada. Eso me hizo exaltarme bastante y prendí la luz de un salto de mi cama. Observé detenidamente y efectivamente no había forma de que la grabadora se prendiera de nuevo. Entonces, la tomé y la saqué de mi cuarto para guardarla en una bodega de cosas olvidadas que había en la casa. Regresé a mi cuarto exaltado y asustado y traté de dormir un poco, pues el reloj marcaba casi las 4 a.m. y yo tenía que levantarme a las 5 a.m. Para bañarme e irme a la escuela. Logré dormir solo media hora y comencé a hacer mi rutina diaria para irme a la escuela. Esa noche fue más pesada, pues al acostarme escuché arañazos en la base de mi cama que era metálica y tenía una base de malla de metal que daba soporte al colchón. Me asomé rápidamente, pues pensé que era mi gato y que se había metido debajo de ella, pero la sorpresa fue que no había nada debajo, solo pelusa, polvo y zapatos que ya no usaba. Nuevamente pensé que era sugestión o cansancio. Apagué la luz y volví a cerrar mis ojos, pero esta vez sentí que empujaron el colchón hacia arriba desde debajo de la cama, como si alguien se apoyara en el piso y con sus manos o pies empujaran la base hacia arriba. Me levanté rápidamente y prendí nuevamente la luz. Para darme cuenta que no había nada, en ese momento decidí bajar a la sala de mi casa y dormir por esa noche ahí. Al día siguiente mi mamá me despertó preguntando qué hacía ahí y le inventé que no podía dormir y bajé a ver la televisión y por consecuencia me quedé dormido. Ella creyó la historia y me apresuró para alistarme e irme a la escuela. A partir de ese día comencé a guardar distancia con mi amigo, pues la experiencia que había tenido la noche anterior no había sido nada agradable, y creí que de esa forma no iba a haber algún motivo que me hiciera seguir en el mundo del ocultismo. Pensé bastante ese día en qué es lo que había pasado, pero no hallaba respuesta alguna. Por lo tanto tomé la decisión de dejar por la paz el libro y mantenerme al margen en esos temas y continuar solo como antes lo hacía, en el básico terror que es más fantasioso que real. Llegué a casa, comencé a limpiar mi cuarto, tomando mucha precaución al asomarme debajo de la cama y ya recogido todo me sentí más tranquilo. Llegó la noche y me dispuse a dormir una vez más. Casi estando dormido tuve la sensación de la famosa parálisis del sueño, pero a la vez escuché golpes en el piso, justo debajo de mi cama, los cuales no podían existir pues era el techo de la planta baja. Trataba de moverme sin tener éxito, pues la parálisis no me lo permitía. Comencé a creer en la subida del muerto como lo llaman aquí en México, pues tenía una gran presión en el pecho y me sentía sofocado y sin la capacidad de mover manos o pies. Los golpes cada vez eran más fuertes y después se convirtieron en empujones. Estos cada vez subían de intensidad, hasta el punto que la cama lograba moverse del piso. Supongo que mis padres escucharon el ruido y fueron rápidamente a ver qué sucedía. Sin embargo, cuando entraron al cuarto, inmediatamente pude moverme y la cama dejó de ser empujada. Prendieron la luz y me preguntaron qué sucedía. No supe qué decirles pues no sabía realmente qué había pasado. Tardé en recuperarme unos segundos de la agitación de la cama y les comenté que mi cama se había sacudido muy fuerte de la nada. Ellos, un poco más asustados, me pidieron detalles de cómo había sido. En ese momento mi madre fuertemente me comentó que todo era causa de lo que coleccionaba y los temas que me gustaba tratar. Como ya antes me lo había mencionado, lo pensé rápidamente y ese día decidí dormir en la sala de la casa, pues las cosas ya no se tornaban tan tranquilas.
Mis padres, por su parte, realizaron algunas oraciones en su cuarto y cerraron el mío con llave, además que mi mamá colocó la Biblia en el mueble que se encontraba cerca del sillón donde me dispuse a dormir. La Biblia estaba abierta y apuntando hacia mí, apuntando a mi cabeza. Ese día dormí perfectamente sin ningún tipo de pesadillas como las había experimentado días atrás. Desperté al otro día y mis papás ya me esperaban bastante preocupados en el comedor para disponernos a desayunar y hablar de lo sucedido la noche anterior. Ellos me comentaron que era urgente que tirara todo de mi recámara y le llamáramos al padre de la iglesia para bendecir la recámara. Ese mismo día comencé a limpiar a conciencia mi cuarto, tirando a la basura muchas cosas de mi colección. Se pasaron varias horas, pues las cosas que tenía ahí eran muchas. Eran aproximadamente las 6 de la tarde y por el horario ya había oscurecido, solo me faltaba deshacerme de unas cuantas cosas y por supuesto del libro. Sin embargo, algo me hizo creer que no era el que ocasionaba todos esos acontecimientos, pues al final solo era literatura. Mi mamá subió a ver qué hacía y al ver el libro me lo arrebató de las manos y enseguida me regañó fuertemente, pues me reclamó por tener dicho libro en mi posesión, pues toda mi familia era católica y básicamente era un gran insulto el tener la Biblia satánica en la casa. Me indicó enérgicamente que debía quemarla y llevarla lejos de la casa, pues no sabía qué tipo de energías habían emanado de este escrito. Yo me reí un poco cuando lo mencionó, pues a pesar de lo que había pasado, aún era algo escéptico a lo que mi mamá creía que había sucedido. Aproximadamente una hora más tarde me dispuse a salir a un terreno baldío que estaba a unos 5 minutos de mi casa, llevé un poco de gasolina y cerillos para proceder a prenderle fuego al libro. Llegué al baldío, hice un hueco y puse algo de hojarasca y hierbas secas en él, también rocié el libro con gasolina. Para después prender un cerillo y arrojarlo a este. Mi sorpresa fue muy grande cuando me di cuenta que el cerillo se apagó al caer en el libro. Pensé que se pudo haber apagado por el aire en el transcurso de la caída, por lo que volví a prender otro cerillo más. Me acerqué a unos pocos centímetros del libro para dejar caer el cerillo prendido. Pero nuevamente se apagó. Esta vez me di cuenta que fue cuando el cerillo tocó la gasolina. Fue entonces cuando no hallé alguna explicación, pues no era posible que esto sucediera, porque la gasolina es demasiado flammable y con cualquier tipo de chispa o llama debía prenderse y arder bastante. Lo intenté 2 veces más, pero siempre obtuve el mismo resultado, el cerillo se apagaba. Entonces decidí recoger algo de papel sucio que había alrededor y prenderlo, para después dejarlo caer al libro. En efecto, el papel permaneció prendido mayor tiempo, pero también se apagó al cabo de algunos segundos. Eso me comenzó a estremecer bastante, pues comenzaba a creer que lo que mi mamá decía acerca del libro era verdad, pues mientras me preparaba para salir de la casa y dirigirme a quemar el libro, mi madre mencionó que ese libro había sido escrito por un demonio. Así se refería al ave y por lo tanto lo que venía escrito dentro de este tenía un poder y energía maligna las cuales provocarían tarde o temprano alguna desgracia. Cubrí rápidamente con piedras el hueco y corrí a mi casa por un encendedor, además para comentarle a mis papás lo sucedido. Cuando llegué, me notaron bastante agitado y preocupados me preguntaron qué había sucedido. Yo conté lo que había pasado y mi mamá bastante asustada, corrió por su Biblia, agua bendita, un rosario y un encendedor de gasolina que mi papá conservaba desde hace muchos años. Mi mamá me tomó del brazo y rápidamente nos dirigimos al baldío donde se encontraba el libro cubierto con las piedras. Antes de llegar a él, escuchamos que alguien se dirigía hacia nosotros. Entonces nos detuvimos para voltear y ver de quién se trataba, pero no vimos a nadie. La calle estaba alumbrada, pero no había nadie en ella. Solo nosotros dos caminando. Mi mamá parecía que sabía mucho de temas sobrenaturales, pues me indicó que si escuchábamos nuevamente algo raro no deberíamos voltear, pues podía ser fatal. Pocos pasos después, escuchamos una risa macabra justo en el parque que está frente al baldío. No volteamos para nada y nos metimos rápidamente al predio para proceder a quemar el libro. Me apresuré a quitar las piedras y me di cuenta que el libro estaba completamente seco, como si nunca hubiera sido llenado de gasolina o algún tipo de solvente.
Mi mamá, muy espantada, comenzó a leer el Salmo 91 de su Biblia, mientras se ponía en el cuello el rosario que había pasado generación tras generación en su familia. Después de colocarse dicho artículo alrededor del cuello, roció con agua bendita el libro, sin dejar de leer lo que su Biblia decía. Entonces las risas que habíamos escuchado en el parque se escucharon de pronto, pero cambiaron a ser lamentos. Solo duraron pocos segundos, pero un escalofrío corrió por la espalda de mi madre y la mía. Nos dimos cuenta porque ambos hicimos un movimiento repentino, encorvándonos inversamente por el sentimiento de frío. En ese momento algo me aventó hacia adelante, provocando que tropezara con un montón de basura que estaba cerca de mis zapatos, y además estuve a punto de caer al hueco del libro. Mi mamá trató de agarrarme en el aire, pero no lo logró, pues tenía su Biblia en las manos. Me levanté rápidamente y con un grito desesperado mi mamá me dijo enérgicamente que ya la prendiera. Tomé el encendedor de su mano izquierda, lo prendí y aventé al hueco. Inmediatamente el libro comenzó a quemarse. Sin oponer resistencia, mi mamá rápidamente me colocó el rosario en mi cuello y ella sujetó fuertemente su Biblia, dando conmigo media vuelta, y me jaló para irnos lo más rápido posible. Mientras lo hacíamos, ella me dijo al oído que no volteara. Avanzamos unos 5 pasos y me repitió que pasara lo que pasara, no volteara hacia ese lugar. Yo solo dije que sí, moviendo la cabeza. Llegamos a casa. Mi mamá se quitó rápidamente su suéter, se roció con agua bendita. Me tomó del brazo e hizo lo mismo, me roció con agua, corrió por un huevo a la cocina y un vaso de agua, comenzó a hacer un tipo de ritual mientras me limpiaba con el huevo. Luego de unos minutos lo rompió, echó el contenido al vaso y me indicó que lo colocara debajo de mi cama por esa noche y al otro día tirarlo en el excusado y tirar el vaso. Así lo hice al otro día. Al despertarme, inmediatamente ella se dio cuenta que ya había realizado lo que me indicó y me preguntó si me sentía mejor. Yo le dije que sí, que ya todo estaba normal. Ella me invitó a tomar asiento en el sillón de la sala junto a mi padre. Así lo hice y entonces ella comenzó a contarme que en su juventud también había sido rebelde en cuanto a la religión y que por jugar la ouija con una de sus amigas sufrieron un acontecimiento que después les contaré. Entonces ellas acudieron con el brujo del pueblo para saber qué podían hacer. Él les indicó lo que debería hacer y así lo hicieron. A partir de ese acontecimiento mi madre había cambiado su forma de pensar y se había vuelto religiosa, pero lo más sorprendente fue que me comentó que el brujo del pueblo era mi padre, pero que cuando se casó con ella, jamás quiso seguir practicando brujería y de alguna manera había estado preparando a mi mamá para un momento como este. Pues él veía todo lo que me gustaba y coleccionaba e intuía que en algún momento necesitaría ayuda. Ahora entiendo por qué mi padre es 15 años más grande que mi madre, aunque para esa época no era raro que el hombre fuera mayor, por lo cual fue el disfraz perfecto para su pasado de mi padre. Se me olvidaba mencionar que mi padre mencionó que no podía volver a la brujería, pues para salirse de ese mundo le dieron a escoger entre mi mamá y sus poderes, y obviamente eligió a mi mamá, pero también recibió la advertencia por parte de los seres con los cuales trabajaba, que si volvía a poner en práctica sus conocimientos, podría perdernos a los dos. Por eso mismo, preparó a mi madre. Siempre me he considerado una persona muy devota a la Iglesia Católica. Voy todos los domingos como me lo enseñaron mis padres y a ellos mis abuelos. Mi madre solía decir que nací con un don especial, no sabe cuál es y yo tampoco lo he descubierto a la fecha, pero me decía que de todos los niños que habían nacido en San Miguel, yo era el más especial. Escuchar esas palabras de mi madre siempre me reconfortó, me hizo tener una buena autoestima y no sentirme menos cuando hacía algo malo, cuando no podía estar a la par que mis compañeros de clase. Creo que ir todos los domingos a misa y confesarse, especialmente para mi padre, era una forma de expiar sus pecados. Los malos tratos y arrebatos que a veces tenía hacia mi madre se purificaban cuando recibía la hostia de la mano del padre de la iglesia. Esos días después de salir de la iglesia nos llevaba a mamá y a mí al parque, se sentaban en aquella descolorida y vieja banca que miraba en dirección a la iglesia.
mientras yo perseguía a las palomas que se acercaban a alimentarse de las migajas que solían encontrar en el piso. Los domingos eran los únicos días donde mis padres lucían especialmente radiantes. Yo siempre le atribuí aquella felicidad y reconciliación al poder de Dios, quien canaliza toda su sabiduría y su amor a través del Padre que reside en la iglesia. Aquel viejo es respetado por todos en este lugar, incluso el presidente le tiene mucho respeto y las personas más adineradas también se inclinan a besar la mano de aquel santo. Hasta cierto punto creo que es un ser de luz, una persona iluminada como los 12 apóstoles de Jesús. Las figuras e imágenes que la Iglesia resguarda al interior sirven para recordarnos el sufrimiento al que se sometió el Hijo de Dios por nuestros pecados. Son expresiones del amor más puro y profundo que solo un ser divino podría emanar. Nosotros somos seres que siempre estamos tentados a pecar, a veces queremos ingerir más alimentos de los que deberíamos, o solemos envidiar las propiedades que nuestros vecinos o conocidos adquieren. También he visto con mis propios ojos cómo se suele desear a la mujer de los otros. Las peleas en las cantinas en ocasiones se les han ido de las manos y sin querer han matado a otro humano. A mí me solía dar pereza levantarme temprano para ayudar con las labores de la granja a mis padres, y por esa razón me nace la necesidad de rezar algunos Padres Nuestros en el momento en que el diablo se mete a mi cabeza e intenta hacerme pecar. Pero, es que Jesús también fue tentado en aquel viaje al desierto antes de su sacrificio. Yo no creo ser tan grande como para hacer una hazaña así, pero al menos cuando pongo palabras divinas en mis labios y me acerco al templo del Señor, siento que puedo atreverme a posarme ante Él, pues he depositado toda mi confianza en Dios, Creador de todo lo existente. Aunque he de admitir que mi padre no siempre fue así de devoto, si bien asistíamos a las misas, no solían castigarme con pedirle perdón a Dios por haber cometido una travesura. Aún recuerdo aquella ocasión que olvidé cerrar el corral de las gallinas y se comieron parte de los brotes de frijol y tomate que mi padre había sembrado y cuidado. Al día siguiente a primera hora me desperté por el alboroto que mi padre hacía, gritando y blasfemando contra las gallinas, y también como le gritaba a mi madre. Por haber sido tan descuidada, yo solo veía de reojo aquella escena cuando mi padre dirigió toda su furia contra mí, por haber dejado a las gallinas sueltas en el huerto la noche anterior. Me golpeó con la mano abierta en la cara y solo cedió cuando mi madre se interpuso y le suplicó dejarme en paz, pero esto no fue suficiente para calmar su ira. Con sus fuertes brazos la echó a un lado y para evitar dejar marcas me tundió a golpes en el trasero. Su castigo no terminó ahí, fue en busca de las llaves de un viejo ropero que había heredado de la abuela y me hizo entrar en él. Yo lloraba por el dolor y el terror que había vertido sobre mí. Sin embargo, de poco sirvió, pues cerró la puerta con llave y se puso a rezar a Dios por lo que acababa de hacer y me hizo rezar con él. Estando encerrado en aquel ropero con un montón de ropa y pertenencias viejas, me hizo perder la noción del tiempo. No sé si estuve ahí todo el día o si solo habrán pasado unas cuantas horas. Lo único que pasaba por mi mente en aquel momento era expiar mi pecado y enmendar mis errores con mi Padre a través del perdón de Dios. Permanecí en ese reducido espacio hasta que me dejó salir y con una voz más compasiva me dijo que era suficiente. Me tocó el hombro y me dijo que esperaba no volviera a olvidar encerrar a las gallinas. Esa semana acudimos a la misa dominical y al término de la ceremonia, mi padre se acercó al cura y le pidió confesarse y que también hiciera espacio para mí, ya que había algo de lo que teníamos que hablar. Esa fue la primera vez que me confesé, al menos en voz alta, y desde entonces las plegarias se volvieron una constante en la casa de mis padres. Todos trabajamos duro para poder ganarnos el alimento del día y yo me esforzaba mucho en la escuela para hacer sentir orgullosos a mis papás. Aún recuerdo el día que perdimos a mamá. Ella siempre fue una mujer fuerte, bondadosa, amorosa y la persona más gentil del mundo. Siempre había gozado de buena salud, incluso cuando todos en casa nos enfermábamos, ella era quien se encargaba de todas las labores de la casa, del campo y de cuidar de nosotros. Mamá amaba a papá por sobre todas las cosas, sufrió mucho cuando papá se enlistó en el ejército y fue a luchar al frente.
Recuerdo que todas las noches le rezaba al viejo crucifijo que tiene en su recámara y le pedía que lo cuidara y lo resguardara, y todo parece indicar que gracias a su gran devoción papá pudo volver a casa sano y salvo. Incluso lo hizo con todas sus extremidades, a diferencia de los demás miembros de su pelotón, quienes algunos ahora seguramente están sentados al lado de Dios, aunque ahora que lo recuerdo fue a partir de su regreso de la guerra cuando se volvió aún más devoto. Colocó una cruz de madera que él mismo construyó en la arboleda de los linderos de la propiedad y pasaba horas rezando en aquel lugar. Sin embargo, cuando yo estaba terminando de estudiar la primaria, la salud de mamá comenzó a degradarse, su piel comenzó a volverse pálida, una fuerte tos la dejaba sin aliento y en ocasiones le hacía sangrar por la boca. Su cuerpo poco a poco se volvió incapaz de sostenerla al volverse muy delgado, así que cayó en cama. El doctor del pueblo le dijo a mi padre que había contraído tuberculosis y que teníamos que tratarla de inmediato en la capital, que si hablaba con el coronel o algún conocido del ejército seguro podrían ayudarle, pero mi padre dijo que la gracia y buena voluntad de Dios haría que la enfermedad abandonara el cuerpo de mamá. Así que todos los días orábamos y suplicábamos al Señor que curara a mamá, pero nuestras plegarias parecían no ser suficientes. Después de unas semanas sin que mamá recibiera atención médica, papá me hizo acompañarle a la casa del curandero del pueblo, un hombre con más de 60 años, el cual lucía bastante más joven y residía a las faldas de la montaña. Había muchas historias sobre este señor. Según llegué a escuchar, se decía que en las noches tomaba un par de guaraches, un cotón y un garrote y se iba al cerro, y al día siguiente este hombre ya tenía la suficiente carne de res o cerdo para alimentarse durante un par de semanas, y los conocidos de otros pueblos cercanos hablaban de la desaparición de sus cabezas de ganado. También decían que este hombre tenía la capacidad de hacer milagros, pues en alguna ocasión uno de los hombres más ricos del pueblo fue a visitarlo para pedirle fortuna, y a los pocos días le llegó un telegrama con la noticia de que había heredado toda la hacienda de su abuela que vivía en San Luis Potosí, de la cual pasó a hacerse cargo y de la que hasta la actualidad viven sus hijos y nietos. A mí solo me parecía un hombre solitario que disfrutaba de la paz y calma que la montaña y lejanía le producía. Su casa era una pequeña cabaña de madera que muy seguramente él construyó con sus propias manos, no había objetos lujosos ni nada por el estilo, tampoco tenía figuras demoníacas como se rumoreaba entre la gente del pueblo. Era un hombre alto, delgado y con un semblante serio, pero muy amable. Nos vio desde que nos aproximábamos por la vereda de terracería, saludó a mi padre y éste me presentó. Le explicó lo que sucedía con mamá. El curandero escuchó atentamente y después de esto le dijo que tenía que conseguir los ingredientes para preparar el medicamento, de modo que volviera en un par de días. Papá aceptó, me tomó de la mano y volvimos sobre nuestros pasos hasta la casa. En todo el trayecto no dijo ni una palabra al respecto, hasta que entramos a casa, me pidió encender las veladoras, prender el fogón para calentar el café y orar por la salud de mamá. Después de nuestras plegarias, cenamos en silencio. Papá recogió la mesa, sacó los trastes para lavarlos y me dijo que me preparara para dormir, pues, al terminar con los platos rezaríamos una vez más antes de irnos a la cama. Se agachó, me tomó por ambos hombros y me dijo que todo estaría bien, que Dios nunca abandona a sus fieles creyentes. Llegó el día en que había acordado reunirse con el curandero, pero esta vez me pidió que me quedara en casa y cuidara de mamá, ya que los últimos días su tos había empeorado un poco y podría necesitar de mi ayuda. Se marchó por un par de horas, volvió un tanto excitado con un frasco, buscó una cuchara y me dijo que con ese jarabe de consistencia viscosa y de color verde mamá se pondría bien. Sin perder tiempo, vertió un poco de esa medicina e hizo que mamá la tragara. Nos pusimos de rodillas a la orilla de la cama y volvimos a orar por la recuperación de mamá. Repetimos aquella rutina durante varios días y progresivamente las fuerzas regresaban a mamá. Al parecer por fin Dios había escuchado nuestras plegarias, o quizá la medicina del curandero estaba combatiendo su enfermedad.
Fuese como fuere, mamá recuperó su rubor en las mejillas, la tos comenzó a cesar, recobró el apetito y al paso de los días mamá comenzó a realizar sus labores. Todos estábamos encantados con el regreso de mamá. Papá comenzó a orar en privado posado frente a aquella cruz que él mismo edificó, pasaba muchas horas en aquel lugar, descuidó sus cultivos y parte de sus responsabilidades. Probablemente sentía que estaba en deuda con Dios por el milagro que nos había hecho y sentía la necesidad de retribuirle de alguna forma. Solo nos reuníamos para ir juntos a la iglesia los domingos, pero ya no pasábamos al parque y conforme pasaron los días notaba a papá más distante con mamá y conmigo, como si le causáramos repulsión. Sin embargo, el gusto de tener a mamá de vuelta no nos duró mucho. El día que mamá murió transcurría extrañamente bien, papá decidió arreglar algunos desperfectos de la casa, desayunamos, oramos y comimos juntos. Por la tarde papá salió al patio a retirar la hierba que cubrían los cultivos, los cuales estaban un poco descuidados. Mamá se sentó en las escaleras, me invitó a sentarme junto con ella. Colocó mi cabeza en su regazo y acarició mi cabello mientras me agradecía por las plegarias, reposaba su cabeza contra el pequeño barandal, hasta que su mano se detuvo y exhaló su último aliento. Su mano tibia se volvió helada mientras que sus ojos denotaban desprecio a la figura de papá. Esa misma noche se llamó al párroco para velar a mamá. Papá mantuvo un semblante serio y sereno durante todo el evento. Cuando todo terminó y se despidió al último invitado, se acercó al ataúd donde descansaba mamá, la tomó de la mano, le pidió perdón y ese hombre duro lloró como un niño. Yo me le uní al poco tiempo, mientras me prometía que no dejaría que me pasara nada mientras me abrazaba fuerte. El día del entierro el curandero del pueblo se encontraba presente, no se acercó al grupo pero observó todo el proceso desde lejos. En algún momento papá desapareció. Lo busqué entre la multitud y cuando apareció traía con él una caja de madera. Cuando volvimos a casa dejó aquella caja sobre la mesa de la cocina y a mí me invadió la curiosidad. La caja tenía un pequeño candado, así que me fue imposible abrirlo para revelar su contenido. Le pregunté a papá por la caja, me dijo que era un amuleto para la buena suerte, la salud y la riqueza. Le dije que si Dios estaría de acuerdo con recibir algo así, a lo que él solo respondió que nos había abandonado en el momento que nos arrebató a mamá. Pasaron meses y a los años yo crecí y ambos dejamos de asistir a las misas dominicales, aunque yo solía rezar en privado y pedir por mi padre, quien parecía estar desafiando a Dios. Durante todo ese tiempo la suerte nos sonrió. Papá adquirió las tierras de los vecinos, las cuales eran bastante fértiles, las trabajó y el dinero nunca fue un problema. Vivimos cómodamente, aunque me inquietaba un poco que aquella caja que había recibido durante el funeral de mamá estuviese en una repisa con flores y veladoras. Por supuesto aquella caja permaneció cerrada y parecía un monolito de madera que adornaba la pared de la casa. El curandero desapareció al poco tiempo de que mamá falleció, y yo pienso que aquella caja que recibió papá fue un regalo de despedida de aquel hombre y quizá una forma de compensar con bienes y riqueza la pérdida de mamá. La verdad es que es algo que no lo sé, porque las pocas veces que cuestioné el origen de aquella reliquia a papá, este no respondía y decía que dejara de darle vueltas, que cuando me tocara heredarla podría hacer con ella lo que quisiera. Yo conocí a una buena chica en la universidad, nos hicimos novios y cuando ambos nos graduamos decidimos casarnos. Ella insistía en irnos a la capital. Yo no podía dejar a mi padre y a sus tierras a su suerte, ya que éste había envejecido y con ello su salud se comenzó a deteriorar. Sin embargo, nunca me detuvo a marcharme de aquel lugar. Pero yo sentía que tenía que retribuirle todo lo que había hecho por mí, aunque también quería salir y conocer al mundo con mi esposa. Hablé con ella y ambos sabíamos que no le quedaba mucho tiempo a papá, así que accedió a que nos quedáramos a cuidar de él y de sus negocios para no dejarlo completamente solo. Al poco tiempo papá murió mientras dormía, no lo notamos hasta que lo buscamos para desayunar y este no respondió. Quedó postrado en cama con la mirada fija viendo al techo y una expresión de terror.
Me encargué de que descansara por la eternidad al lado de mamá y aunque desde que ella falleció se había distanciado de la iglesia, mandé poner una gran cruz sobre su tumba. Cuando empacamos todas sus pertenencias volvió a aparecer el monolito de madera, el cual aún mantenía ese viejo candado resguardando su contenido. Mi esposa insistió en deshacerme de la caja, ya que no había ninguna llave por ningún lado. Sin embargo, yo me negué ya que aquel recipiente desde niño me había generado mucha curiosidad y ahora por fin era mía. Guardamos todas las pertenencias de mi padre en un pequeño almacén de la casa y guardé la caja en mi equipaje. Nos mudamos a la capital a una casa que nos habían dejado los padres de mi esposa, en lo que nos familiarizábamos con la ciudad. Estuvimos ocupados bastante tiempo con todo el tema de la mudanza, por lo que aquella caja quedó fuera de mi vista y mente, hasta que ella se embarazó y tuvimos que mudarnos a otra casa más amplia para poder criar a nuestro bebé, y nuevamente con todo el movimiento la caja resurgió. Ambos pensábamos que se había extraviado y mi esposa insistió en deshacernos de esa baratija, idea a la que me negué. Finalmente nos instalamos en una bonita casa cerca de la ciudad, el embarazo parecía ir de maravilla, yo entré a trabajar en una fábrica de autopartes y mi jefe me había recomendado para un ascenso, todos nuestros amigos y familiares gozaban de una buena vida también. Pero, las cosas comenzaron a ir mal desde el día en que abrí esa maldita caja, como no tenía la llave de la cerradura la forcé con unas pinzas, una palanca y un martillo. Ese día descubrí que no era una caja decorativa, sino un contenedor de algo más allá de lo que entiendo. Dentro de aquel contenedor había una figura en forma demoníaca, envuelta en un montón de papeles con escritos y símbolos que no conozco. La expresión de dicha reliquia tallada tiene una risa malvada e incluso burlesca. No sabría datar una fecha o época en concreto de cuando fue realizada y mucho menos por quién o quiénes. Pero, mi inteligencia y razonamiento fue puesto a prueba cuando intenté volver a meterlo en aquella caja de madera, pues me resultó imposible. La figura parecía haber adquirido otras dimensiones, por más de que apenas si abrí la caja y la levanté para inspeccionarla. La acomodé de distintas maneras, pero simplemente la figura se negaba a entrar a su contenedor. Por tal motivo solo la cubrí con unas frazadas que no solíamos usar y la guardé en un armario para que al menos su existencia no perturbara mi mente. Después de ese suceso toda mi vida comenzó a ir fatal. Mi jefe falleció en un accidente automovilístico en la recta de Huejotzingo mientras viajaba con toda su familia de vacaciones. Al parecer quedaron prensados bajo un tráiler, sin embargo, no fallecieron al instante. Mi jefe permaneció vivo el suficiente tiempo para ver cómo sus dos pequeños hijos y su esposa morían ante la incapacidad de los médicos y policías para retirar los metales que atravesaron sus cuerpos de formas aparentemente inexplicables, por lo que mi ascenso nunca procedió. Los padres de mi esposa fueron brutalmente asesinados durante un secuestro que se salió de control mientras ellos caminaban a casa. Al parecer un par de sujetos los interceptaron, los subieron a un vehículo y llamaron a mi esposa para pedir un ridículo rescate sin que avisáramos a las autoridades. No teníamos mucho dinero, pero sí las tierras que mi padre me había heredado, así que las vendimos lo antes posible. Solicitamos prestado a amigos y familiares, pero aún así no conseguimos la cantidad que nos pedían por el rescate. Comenzaron a enviarnos partes mutiladas a casa para presionarnos. Primero recibimos un dedo, después una oreja, hasta que nos dijeron que lo recaudado era suficiente para rescatar a solo uno de los dos. Después de darle 1000 vueltas, mi esposa, después de hablar por unos segundos por teléfono con su papá, tomó la decisión de que pagáramos el rescate de mi suegra, ya que él se encontraba muy mal y no soportaba ver sufrir más a su esposa. Yo me encargué de entregar todo el dinero tal y como lo habían solicitado los secuestradores. Me entregaron a mi suegra maniatada, amordazada y con la cabeza cubierta. La llevé inmediatamente al hospital, pero, al parecer había sufrido fuertes torturas, pues el dedo que nos enviaron era de ella y al no haberse tratado la herida, ésta se había infectado. Aquella pobre mujer solo nos imploró dejarla morir. Los médicos no nos daban ninguna esperanza y mi suegra también falleció al poco tiempo. Mi esposa quedó devastada,
solo nos mantenía juntos y un poco en cordura el bebé que esperábamos. Yo le atribuí todas esas tragedias a la maldita figura que estaba en casa, la cual había olvidado al estar conmocionado por todas las malas noticias que estábamos atravesando, así que me dispuse a romperla o deshacerme de ella de algún modo. Para mi sorpresa, aunque no sé si mi memoria o mente me traicionaron, cuando la destapé ésta se encontraba en otra pose y sin importar cómo la tomara, sus ojos parecían siempre apuntar hacia donde yo estaba. Intenté romperla con el filo de la mesa, pero no se hizo ni una marca, probé con un martillo y tampoco hubo mucha suerte, finalmente la metí en el asador con suficiente madera para deshacerme de ella, pero cuando todo se redujo a cenizas la reliquia seguía ahí. El embarazo se complicó por lo que tuve que trasladar a mi esposa al hospital y me olvidé de aquella reliquia hasta que volví a casa, por ropa y otras cosas que necesitaba. La volví a enrollar en telas, busqué el contenedor en el que se encontraba y los metí al auto. Conduje hasta el hospital, al parecer habían ingresado a mi esposa al quirófano porque el bebé tenía signos vitales muy bajos. Solo pude rezar y suplicarle a Dios por la vida de mi esposa y mi bebé esperando que éste no me abandonara como ya lo había hecho décadas atrás según mi padre. Sin embargo, todo fue en vano. La enfermera al poco tiempo me notificó que el parto no se había logrado y no había sobrevivido ni mi esposa ni la bebé que esperábamos. Y todo esto me ha llevado a este punto. Estoy a las afueras de la iglesia de San Miguelito, la iglesia donde solía venir de niño con mi familia. Traigo conmigo esta aberración cuya existencia me es imposible de explicar, pero que ha cobrado todo lo que nos dio a mi padre y a mí mientras se encontraba confinada en aquella caja de madera que traigo en el maletero del auto, pero que muy probablemente no le servirá de nada ya que este demonio se niega a volver a entrar. Espero que la historia aquí narrada sirva para que alguien encuentre la forma de detener la maldición que trae consigo esta reliquia. Me encomendaré a Dios una vez y pediré perdón de forma anticipada por el pecado capital que realizaré una vez que me vaya de este lugar, pero llegado a este punto he perdido toda razón para vivir, por lo que espero que Dios pueda acogerme a su lado. Relatos Anónimos.